tardes, bienvenidos a Noticias Globo Visión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez. El día de hoy tenemos la noticia de que $5.82 aumentó esta semana el precio del barril de crudo venezolano para ubicarse en $44.64 el barril. Así lo informó el Ministerio de Petróleo y Minería en su sitio en internet. La cesta petrolera venezolana se recuperó en comparación con la semana anterior. Con este resultado, el precio se sitúa por encima de los $44 y el precio promedio del año en $41.01. La cesta OPEP registró un alza de $6 para ubicarse en $49.56. El West Texas Intermediate subió $4.77 y cotizó esta semana en $49.96. Por su parte, el crudo Brent también experimentó un aumento. Entre el 2 y el 6 de febrero se ubicó en $55.28. El Ministerio de Petróleo y Minería informó en su página web que los precios de los crudos terminaron al alza con relación a la semana pasada, impulsados principalmente por las noticias de disminución en los presupuestos para actividades de exploración y producción de empresas petroleras en varios países, el anuncio del plan del estímulo monetario en China y el incremento de la violencia en Libia. Y nos acompaña en el estudio David Paravicini, él es economista y experto en políticas públicas energéticas. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Mariana. A la orden. Vemos esta información donde por primera vez en unas cuantas semanas logra aumentar el precio del barril de petróleo venezolano que viene cayendo desde hace unos meses. Esta información, esta noticia, ¿a qué se debe? ¿Qué ha cambiado en el mercado petrolero en la última semana para ver este repunte de $5 y si será esto sostenible en el tiempo? Bueno, afortunadamente no es solo el petróleo venezolano, sino son todos los crudos, tal como vimos en la noticia, lo que da una idea del mercado global, del mercado global energético y petrolero. Es muy temprano todavía para poder estimar si es debido a solo las razones que PDVSA el ministerio en su anuncio habla que tiene que ver con asuntos coyunturales o si tiene que ver con el fondo de la materia que ha venido afectando los precios de los crudos y que tiene que ver con la utilización de las tecnologías de la fractura hidráulica para la extracción de crudos no convencionales en los Estados Unidos, en orden de los 5 millones de barriles diarios, y que es la verdadera razón de la caída de los precios del petróleo mundiales. De manera que habría que ver ese mercado que hasta ahora, hasta donde lo vi, hasta lo revisé, a principios de esta semana, tenía poca variación. Efectivamente, habían salido de producción en los Estados Unidos los pozos más onerosos. No obstante, había habido una intensificación en la explotación de aquellos pozos que ya tenían cierto desarrollo y sus precios no implicaban problemas en competitividad con los precios que están en el mercado ahorita. ¿Esta situación puede ser sostenible en el tiempo? ¿Puede seguir repuntando el precio del barril? ¿Podemos ver un rebote hacia el primer semestre del año? Yo creo que es inevitable. No sé si este primer semestre, repito, porque ya que lo hemos hablado en otras oportunidades, este tema es un tema de geopolítica. No es solamente una guerra de precios, sino en el fondo subyacen intereses políticos fundamentales de los Estados Unidos, que tiene su soberanía, son proyectos asociados a políticas muy sentidas y muy profundas en los demócratas, que tiene que ver con rescate de soberanía, liberarse, según las propias palabras de Obama, en su campaña electoral inicial, y ha sostenido durante estos 6 años, de liberarse de los crudos del Medio Oriente. De una manera expresa lo dijo así. De manera que y por otra parte, la decisión firme de Arabia Saudita de reconquistar sus mercados en Estados Unidos, que están hablando de 580.000 barriles diarios que dejaron de ellos poder colocar en ese mercado. De manera que son causas muy profundas y que no se puede ver solamente por lo que pasa en una determinada semana.
desde el punto de vista de los países exportadores de petróleo, nos conviene que haya una estabilización en el tema del suministro del petróleo, de los volúmenes en el mundo, y por parte de los consumidores también, puesto que esta inestabilidad de precios y de equilibrios y de fuerzas origina un nerviosismo en lo que es el mundo y el mercado energético mundial que históricamente ha mostrado que no los beneficia a los consumidores, estamos hablando, sino que más bien los perjudica también. Es decir, esta es una situación de perder a todo el mundo. El que gana es el que más capacidad de sufrimiento tiene. La estrategia, hasta donde se había entendido, de no reducir la oferta para aumentar los precios por parte de la OPEP, y el tema de que ahora vaya a repuntar el precio, se hablaba de que los crudos de lutitas, el crudo de esquisto, era difícil de mantener su producción por lo costoso que era. Si rebotan los precios del petróleo, Estados Unidos va a poder seguir haciendo esta explotación. Y el millón de barriles que se decía que todavía tenía por colocar en el mercado podría aumentar. Entonces esto podría volver a bajar los precios. ¿Cómo se maneja esta situación aquí? Porque es favorable y es positivo para países monoproductores como Venezuela tener que el precio vaya rebotando, pero si rebota también favorece a los Estados Unidos. Por eso es paradójico. Quien más, el aliado, desde el punto de vista nada más en los aceites, así, sin profundizar, podría ser las empresas que están produciendo crudos extrapesados de los países de la OPEP, que nos interesa a todos precios altos. Pero no es más complejo que esto. Eso sería una forma trivial o banalizar el problema. Hay un asunto fundamental con el mercado energético mundial, en el que Arabia Saudita entendió que la única forma de poder los países exportadores de petróleo, y por supuesto ellos a la cabeza, y después de ellos pues también los otros grandes exportadores de petróleo, Rusia, Venezuela, Irán, es consolidarse como los proveedores de crudo en ese mercado. Y para ello se necesita que los petróleos de esquisto salgan. Es una batalla política, no es una batalla, y por eso digo que es muy complejo. En la subida y hay que verlo con cuidado, porque esta subida, si no se ha cumplido esa meta, que es de objetivo de Arabia Saudita, la semana que viene pueden bajar los precios. Claro, por eso le pregunto. Pero eso está fuera, hasta ahora, que sepamos, fuera de las posibilidades de que Venezuela pueda participar. ¿Cómo sacar estos petróleos de esquisto del mercado? Bueno, la estrategia que está utilizando la Arabia Saudita es con crudos, hay volúmenes extraordinarios en el mercado de crudos muy buenos, muy livianos, a muy bajo precio. Todavía Arabia Saudita está en 10 millones de barriles diarios y todavía tiene capacidad de meter 2 millones de barriles más. Y además de meter 2 millones, que la capacidad pues tiene su potencial para 2 millones más, pero además ha dicho que puede llevar sus precios al mercado internacional a $20. Y con estas situaciones habría que ver, pues, o sea, Arabia Saudita ha anunciado que está en disposición, su intención es ir hasta el final en este sentido, de manera de poder recobrar su participación en el mercado energético de los Estados Unidos. También vimos otra información el día de hoy, y es que Petróleos de Venezuela suspendió la importación de crudos de Argelia, que era lo que usaban para mezclar. Dicen que esta operación, esta relación comercial podría restablecerse el próximo año, pero por este año queda suspendida. Bueno, esto en general... Vamos a ver la información, vamos a ver la nota para que... Oh, cómo no. De acuerdo con información publicada por la agencia de noticias Reuters, la empresa Petróleos de Venezuela decidió suspender la compra de crudo ligero desde Argelia debido a problemas técnicos y desacuerdos con el vendedor. Sin embargo, una fuente cercana al Ministerio de Energía del país del Mediterráneo aseguró que las exportaciones de crudo ligero podrían reanudarse a finales del año 2015 o a comienzos del año 2016. PDVSA está informando a los socios y a los comerciantes que no va a comprar más cualquier tipo de blend subsahariana después de los problemas logísticos, reseñó la agencia de noticias. Especialistas petroleros afirman que Venezuela carece de la infraestructura necesaria para descargar regularmente grandes cargamentos de crudo y transportarlos hasta la franja del Orinoco. Con esta decisión se pone fin temporalmente a la relación comercial que iniciaron los representantes de PDVSA desde octubre del año pasado con la nación africana.
Recordemos que Venezuela inició la importación de crudo argelino para mezclar con el petróleo extrapesado que produce PDVSA. Bueno, y esta es la información. Quisiéramos ver cómo afecta esto entonces la producción de los crudos que Venezuela tiene que hacer con sus socios. Bueno, vamos primero a precisar que yo no tengo mayor información. Estoy accediendo a esta información ahorita por primera vez. No voy a opinar en esto con respecto al tema en general de una industria petrolera como la nuestra, las vicisitudes que se vivieron el año pasado, en la que PDVSA y el gobierno venezolano rehizo sus negocios y la orientación de sus esfuerzos de la manera de poder obtener divisas, dólares, que le estaban haciendo falta. Entre esas operaciones incluyó convenios inclusive con Schlumberger, con Halliburton y otras empresas, 2.000 millones de dólares para el desarrollo de ciertas técnicas. Obviamente que hizo orientó los esfuerzos para obtener más divisas en la exportación o lo que se llama producción adelantada de los crudos de la faja, es decir, las nuevas empresas mixtas con este crudo que se estaba trayendo de Argelia, para empezar a mercadear, a ir al mercado petrolero mundial con estos crudos, mientras arrancaban los nuevos mejoradores. Pero esto estamos hablando todavía con precio del petróleo de $90, y que una vez que esto cambia de manera tan drástica como ha sucedido, la orientación de la empresa petrolera tiene que ser otra. Es decir, los crudos y los negocios más costosos tienen que ser postergados y concentrar su producción y su comercialización en aquellos crudos que tienen menores costos y que significa la mayor repatriación o la mayor recuperación de ganancias. Es decir, es todas aquellas explotaciones petroleras en las cuales PDVSA tiene el 100%. Esto es Boscán, esto es, Boscán no, estoy hablando del Furrial, una buena parte de pozos en el lago, que son 100% producción PDVSA. Es decir, concentrar los esfuerzos allí, que son los crudos más baratos, que son crudos convencionales, que no tienen que pasar por los procesos de mezcla y que además no tiene que distribuirse con socios. Es decir, es una estrategia. Estoy hablando en general, ¿no? Claro, ahí ves las noticias y sobre todo Reuters siempre le agrega algún tipo de comentario de que es que se peleó este con el otro, que siempre resulta mentira y Reuters nunca lo reconoce tampoco. Es decir, ya Reuters tiene su prestigio en el tema de las comunicaciones en cuanto a las cosas que dice, pero no puedo desmentir la Reuters porque no tengo información, pero en términos generales los negocios petroleros en situaciones de crisis obliga a esto. Si usted ve en Colombia qué está pasando con las empresas petroleras, están cerrando los pozos más costosos, están concentrándose en aquellos pozos que tienen la menor inversión, es decir, todo el mundo petrolero está ajustándose a los precios del petróleo porque pues los precios, bueno, es el indicador de tu capacidad de recuperación. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Noticias Globovisión Economía.